El escándalo de la criptomoneda Libra sacudió al gobierno, sobre todo a Javier Milei, ¿no? Quien fue el encargado de alguna manera, promocionar esta criptomoneda a través de sus redes sociales. Ocurrió el viernes, horas más tarde decidió levantar esa publicación, pero ya era tarde, era un escándalo a nivel internacional porque a partir de la sugerencia del presidente argentino, el valor de esta criptomoneda se disparó y luego los operadores de la misma decidieron vender gran parte de las criptomonedas y de esta manera el precio se desmoronó. Ellos sacaron una tajada importante, una cantidad de dinero muy pero muy importante. Y claro, aquí surgen varias dudas, varias incógnitas. Vamos a evaluar la cuestión económica, cómo ha impactado, la cuestión política y también a nivel de este tipo de activos, de criptomonedas. Esto va a tener una respuesta importante, ¿no? Hoy es un día extraño porque en Estados Unidos hay feriado, entonces todavía no se sabe muy bien cuál será la repercusión internacional de este mal paso del presidente argentino. Pero bueno, según analistas, esto fue algo premeditado, algo armado. Podría tratarse de lo que se conoce como en la jerga de las criptomonedas como el rug pull, o traducido, tirar de la alfombra, que es un fraude, dicen, bastante frecuente en este universo de la economía virtual. Claro que, bueno, aquellos que invirtieron lo hicieron con mucho dinero, algunos lograron sacar la plata a tiempo, pero realmente se habla de una estafa millonaria. Hablamos con Carlos Chesnievar, que es especialista en este tema de la Universidad Nacional del Sur, que explicó el funcionamiento de las criptomonedas y cómo operan este tipo de personas dedicadas a lucrar con las mismas. What happened with Libra, I think there's many things I could say. There's only certain elements that I could control the launch. Definitely things didn't go according to plan. But rather than share all the details right now, because it's going to be a much longer video, it's going to be a much longer structure, I want to make sure you guys all know I'm a very direct, straight to the point person, and I think there's a very specific... Bueno, así escuchamos en realidad a uno de los más involucrados, claro, que es Hayden, el que de alguna manera sospechan se quedó con parte del dinero, que dice que la va a devolver. Habrá que ver si lo hace. Sí, es uno de los empresarios, ¿no? Que de alguna manera también dice que asesora en este tipo de temas al presidente Javier Milei. Bueno, si lo asesora, evidentemente no ha sido un buen asesoramiento. Ahora sí, escuchamos a Carlos Chesnievar, especialista local, que trata de explicar un poco el funcionamiento de estos sistemas. Desde el punto de vista técnico, o sea, tiene varias características raras, que de alguna manera esto fue una empresa que fue creada minutos antes del tuit del presidente, o sea, un rato antes del tuit. El anuncio del activo digital se hace el viernes por la tarde, cuando ya los mercados habían cerrado. En Estados Unidos era feriado cambiario por el Día de los Presidentes, que es el día de hoy. Entonces hay toda una sospecha de que de alguna manera se esperaba llegar al momento adecuado para hacer ese anuncio. Y el tuit, de alguna manera, fue el que hizo posible que aparecieran inversores o varias personas de los millones de seguidores que había asociados al tuit, que, bueno, dijeran, esta es una apuesta que vale la pena, el valor del activo digital empezó a inflarse, ¿sí? Había muy pocas personas que tenían el capital asociado, si era el 80% del capital estaba en pocas manos, en 3 billeteras, cuando normalmente con otras monedas digitales es del 15 al 20%. ¿Sí? Entonces, en el momento en que se llegó al valor máximo, se retira el valor líquido que había depositado, bueno, y ahí se desplomó el valor del activo digital. Para entender básicamente lo que son las criptomonedas, tenemos que pensar que así como el oro es algo escaso y tiene valor por su escasez, si hubiera muchísimo oro sería algo barato de conseguir, existe un algoritmo que permite generar lo que se llama blockchain, cadena de bloques, ¿sí? Que tiene asociado un costo computacional. Entonces, uno puede crear activos digitales, que son secuencias de números, que tienen un valor en función de la oferta y la demanda, ¿sí? Así nació Bitcoin, que es la primera moneda que se hizo popular, por decir así. Pero ¿qué sucede? Estos activos digitales tienen valor en función también de que haya oferta y demanda razonable. Entonces, uno puede crear su propia criptomoneda en 15 minutos. Hay páginas web que uno dice, bueno, puede buscar cómo crear una criptomoneda, la puede crear invirtiendo $200. El problema es que esa criptomoneda va a valer millonésimas de centavo, ¿sí? Y si yo se la quiero vender a alguien, nadie va a estar dispuesto a comprarla, por decir así.
¿Qué sucede? Si yo fabrico una criptomoneda y aparece un posteo de Messi diciendo esta criptomoneda es la inversión a futuro, posiblemente mucha gente diga, bueno, si Messi dijo que hay que comprar esta criptomoneda, debe ser cierto, el precio va a empezar a subir porque va a haber más gente queriendo comprarla, y si en determinado momento Messi dice, perdón, me equivoqué, lo que posteé no es correcto, el valor se va a desplomar, ¿sí? Entonces lo que sucedió acá, por eso se lo llama una maniobra de rug pull o de tirar de la alfombra, porque la gente que crea la criptomoneda espera que haya muchos inversores que hayan depositado dólares genuinos en esa criptomoneda. En el momento que alcanza un valor pico, se llevan los dólares y las personas que hicieron la inversión ven que desapareció la parte líquida, ¿sí?, del dinero real que sustentaba la criptomoneda, y ahí el precio se desploma y uno se queda con papelitos de colores en la mano, y los tres que habían creado criptomonedas se llevaron 80, 100 millones de dólares. Acá hubo una estrategia armada para publicitar la moneda, hacerla subir de valor. En el momento que alcanzó un pico se desploma, ¿sí?, y ahora aparece toda la investigación por detrás de qué es lo que realmente pasó. Y había gran expectativa para saber cómo iban a responder los mercados luego de este escándalo, que es económico, pero que especialmente es de un alto impacto político. Bueno, hoy la bolsa porteña está cayendo cerca de un 4%, el dólar blue está subiendo cerca de 10 pesos, los bonos están cayendo cerca del 3%, es decir, un mercado en rojo, pero todavía con un daño controlado. Habrá que ver qué sucede mañana, cuando abran los mercados en Estados Unidos, que pueden tener también una fuerte implicancia, teniendo en cuenta que esto impactó más allá de los inversores que apostaron a esta criptomoneda, en la confianza de los inversores hacia el gobierno argentino, hacia nuestro país en general. Bueno, con respecto a este tema y a través del tuit del presidente Javier Milei, se han registrado ya 112 denuncias penales contra el mandatario justamente por esta publicación. Y ahora la oposición lo que busca es llevar al Congreso toda esta problemática para poder elevarlo a juicio político. Y ahora los fiscales que intervienen y los legisladores de la oposición deberán tratar de determinar si existió dolo, si existió una intención por parte del presidente o si hubo un mal uso de sus funciones para que avance la causa judicial en su contra. ¿Están dadas las condiciones para un juicio político? Esto nos lo explica un abogado constitucionalista. El juicio político puede ser iniciado a partir de una presentación ante la Cámara de Diputados por cualquier funcionario o cualquier particular. O sea, un particular o un funcionario puede, a partir de una determinada situación o hecho que considere que el funcionario ha incurrido en una causal de destitución, solicitar el juicio político. Y en ese caso, el ingreso es en la Cámara de Diputados, que es la Cámara acusadora, que se dice con respecto a este procedimiento, donde primero va a haber un procedimiento investigativo por parte de la Comisión de Juicio Político, y si se obtiene dictamen favorable para avanzar en el juicio político, tiene que ser elevado al plenario de la Cámara de Diputados, este plenario aprobar la acusación con una mayoría especial de 2/3 de los miembros presentes, y si esto sucede, entonces pasa a la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores es la Cámara juzgadora, donde los senadores tienen que prestar juramento y, llegado el caso, analizar y juzgar y resolver políticamente, insisto, sobre si es procedente o no, y en tal caso, si corresponde la destitución o no del funcionario. Hay 3 causales de juicio político, que es el mal desempeño de las funciones, el delito en ejercicio de las funciones y el delito común. Cuando la causa del juicio político es un delito penal, eso no lo resuelve el juicio político. El juicio político resuelve la responsabilidad política. La parte penal o la cuestión de la responsabilidad penal le corresponde a los jueces naturales de la justicia, en este caso federal, quienes deben llevar a cabo su investigación penal con respecto a la eventual responsabilidad penal. No hay antecedentes de destitución por juicio político, pedidos sí, siempre hay, y hay, digamos, trámites previos, pero bueno, como te decía, se requiere una mayoría calificada para que el juicio político progrese. Imagínate que para que pueda haber una acusación se necesitan 2/3 de los miembros presentes de la Cámara que tiene que acusar, y eso requiere una mayoría política bastante que no es fácil de
de que se consolide de esa manera. Sí hay antecedentes en cuanto a destitución de jueces de la Corte Suprema por juicio político. Eso sí, que se ha llegado a la destitución. Y para analizar lo que está sucediendo a nivel político luego de ese tuit, vamos a charlar unos minutos con Maxi Arica, colega de La Nueva. Maxi, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Maxi, recién escuchamos a Di Jerónimo diciendo cuáles son las cuestiones técnicas que pueden derivar en un juicio político. ¿Te parece que están dadas las condiciones políticas para que esto ocurra? Difícilmente, porque necesitas una mayoría especial que no creo que se conforme. Pero la verdad es que es bastante impredecible, digamos, ¿no? Yo no me atrevería a asegurar que si vos me decís que yo apueste, hablando un poco de este tema de las apuestas y demás que se hacen en el mundo de las criptomonedas, yo creería que no va a haber juicio político, no estarán las condiciones dadas, pero la verdad es que es arriesgarse demasiado a decir que no. Pero bueno, evidentemente es un tema que tiene un impacto político muy fuerte. Esta mañana hablando con los chicos en la redacción decíamos, nos recuerda la foto de la cena de Olivos, ¿no? Ese tiro en el pie que se pega a un presidente en el momento más inoportuno. Sí, a ver, si se termina demostrando en la justicia que esto fue una estafa, que Javier Milei participó conscientemente de una maniobra para quitarle dinero a miles y miles de inversores, bueno, es más grave que lo de la foto de Olivos. En términos de opinión pública, tengo la impresión, y ya surgirán en estos días, me imagino, estudios de opinión pública, tengo la impresión de que impacta menos en la gente, por lo menos en un principio. De nuevo, no podemos adivinar lo que va a pasar con esto. Pero el tema de la foto de Olivos le pegaba a la gente en un lugar donde le dolía mucho. Es decir, nosotros hemos visto padres que no habían podido ir al hospital a ver a sus hijas enfermas. Nosotros mismos todos no podíamos salir, encontrarnos con familiares, amigos y demás. Tenía mucho más que... Lo de la foto de Olivos valor simbólico se cruzó muy con algo claro, que tuvo mucho que ver con la forma de vivir que nos impusieron desde el gobierno durante bastante tiempo. Esto es algo que afecta de manera directa a un segmento muy pequeño de la población, que lo entiende un segmento muy pequeño de la población, que hay muchos extranjeros afectados, te diría probablemente más que inversores argentinos. Entonces, como no hay tanta gente del común, o sea, todos somos del común, ¿no? Pero no hay tanta gente afectada de manera directa, tal vez eso reduzca un poco el impacto que tenga Milei ante la opinión pública. De todas maneras, los que consideran que aquí no hay una acción criminal, una acción dolosa, sostienen cuando uno va a comprar una criptomoneda sabe que hay un riesgo implícito y cada uno compra y se hace cargo de su decisión. Sí, pero lo que decía Chesnieva es muy interesante. Digamos. Acá el respaldo es la credibilidad, en este caso, de un presidente de la nación. Él daba el ejemplo de Messi. Si mañana surge una criptomoneda y Messi sale a publicitarla, uno confía en la imagen de un Messi, de un Manu Ginóbili, y bueno, mucha gente confía en la imagen y el prestigio que puede tener el presidente de la nación. Entonces, eso lo deja en un lugar mal parado. Da la impresión de que es la primera bala que le entra efectivamente a este gobierno, ¿no? Es la primera vez que el propio gobierno acusa el golpe. Vos fijate que hemos hablado en oportunidades anteriores cuando fue la marcha universitaria, el gobierno se enfrentó con los actores con el tema del Inca, con el INADI, bueno, dije las universidades, hace poco con el colectivo LGBT. Pero daba la sensación de que el gobierno siempre estaba parado en el lugar que quería. En ese sentido... Estaba Milei cómodo en esa pelea. Estaba cómodo en esa posición. Milei en ese sentido demostraba que era finalmente un animal político, que era una de las dudas que teníamos, ¿no? A vos te puede gustar o no una estrategia, podés estar de acuerdo o no, pero Milei se paraba en el lugar que él quería estar parado. Bueno, este caso es completamente distinto. Él está en un lugar que no quiere estar. Sí, porque además le pega tal vez en dos de sus fuertes, ¿no? Que es la economía y el manejo de redes sociales. Y en las dos cosas cometió errores groseros. Totalmente. Fíjate que él, a partir de ahora, muchas de sus posiciones en las redes sociales van a ser cuestionadas incluso por los propios. Y eso se vio el desconcierto sobre todo las primeras horas posteriores a que se produjo el derrumbe de esta criptomoneda Libra. Los propios seguidores, digamos, su brazo armado, ¿te acuerdas del Gordo Dan, el famoso Gordo Dan, diciendo, y hay tantos otros, hablando de las armas y que después explicando que eran los celulares, el arma más poderosa de la historia? Bueno, no sabían cómo justificar el accionar del presidente, se vieron completamente desconcertados, incluso irónicamente muchos decían, entre ellos el Gordo Dan, qué lindo fin de semana para desconectarse y conectarse con la naturaleza y dejar ese aparato maldito que es el celular. Pero mientras tanto sonaron todo el tiempo porque había que armar una estrategia
que se va a empezar a vislumbrar a partir de hoy. Claro, porque la estrategia de defensa de Milei todavía no sabemos cuál es. Hoy esta noche De va a nuevo, hablar en un claro, canal. Se supone que ya grabó la entrevista, no sé si eso es cierto o no, con el Jonathan Viale. La palabra de Milei obviamente hoy va a ser muy escuchada, va a ser muy importante cuál es su justificación. Las grandes preguntas van a seguir latentes, ¿no? ¿Era consciente de lo que estaba haciendo? ¿No era consciente? Obviamente él va a decir que no, pero hay que ver después si él, por ejemplo, dice quién lo asesoró, cómo se conectó con esta gente, cuántos detalles da de la relación que tuvo él con la gente que promocionó esta criptomoneda que dejó a tantas personas con estas pérdidas. Lo que pasa es que en la personalidad de Milei también es difícil quedar como un ingenuo. Mira, eso es interesante. ¿Es un estafador o es un ingenuo? Cualquiera de las dos es muy grave. Siendo presidente de la nación, desde el maquiavelismo puro, alguno te diría, prefiero un malo que un tonto. Hay que ver en qué posición se para Milei. Y en ese sentido retomo el tema de aquella foto de Alberto Fernández, porque lo que perdió en aquel momento Alberto Fernández fue la credibilidad, la fortaleza presidencial. Fue un golpe durísimo. Y acá puede pasar lo mismo, ¿no? Esa fortaleza que demostraba Milei en las redes, en sus decisiones, en sus declaraciones, se va a ver diezmada, porque el que falló fue él. Necesariamente lo debilita, él reconoce el error cuando borra el tuit y hace el siguiente posteo diciendo que no estaba interiorizado sobre el tema. Ya te digo, yo tengo mis dudas respecto de si va a tener un impacto en la opinión pública tan grande como la foto de Olivos. Dudas sinceras, digamos, capaz que me equivoco y termina siendo peor que lo de Olivos. Pero ya te digo, me da la sensación de que la gente toma sus decisiones sobre los políticos más pensando en su bolsillo del día a día y en cuestiones ideológicas partidarias de quienes, por ejemplo, siempre votan el peronismo porque es el peronismo o siempre votan el antiperonismo porque es el antiperonismo y casi que no importa ninguna otra cuestión. Hemos tenido presidentes o candidatos presidenciales sospechados de cosas terribles en materia de corrupción, por ejemplo, y eso no les impidió ganar elecciones. Claro. Sí, y hay antecedentes muy cercanos. En el tiempo ha habido varios, ¿no? En el 2011 ya Cristina estaba acusada de todas las cosas que después se la siguió acusando y sin embargo sacó 54 puntos. No creo que la opinión pública se vea influida necesariamente por un tema de estas características, pero bueno, lo veremos. Y en el tema de la clase política, ¿cómo queda, por ejemplo, parado el peronismo que viene de una semana de rechazar ficha limpia y ahora tiene que llevar adelante esta acusación? Y bueno, tiene una oportunidad y todos se están montando a eso, ¿no? Con esto pedido del juicio político o de mínima, tratando de exponer a Javier Milei como una persona que en definitiva no era tan sólida en términos teóricos. Hay que ver cómo lo capitaliza. Bueno, pero evidentemente es una oportunidad para la oposición que tiene que cuidarse de que una noticia no tape la otra, ¿no? Porque puede ser que en las próximas horas, próximos días pase alguna otra cosa y este tema tal vez quede un poco más solapado. Se vienen días intensos, ¿no?, en la política argentina. Muy intensos y que pueden definir cosas importantes. Y de aquí a las elecciones, ¿qué perspectiva tenés? Mirá, esto puede cambiar. Milei estaba muy fuerte hasta antes de esto. Las elecciones, al no haber pasos, si se confirma que no hay pasos, si el Senado vota por esa opción, digamos, el proceso electoral lo vamos a tener un poquito más adelante de lo habitual, ¿no? Las elecciones serían solamente en octubre. Yo creo que Milei sigue mucho más condicionado por la baja de la inflación en términos de resultado electoral que por este tipo de cosas. Pero bueno, es una situación que es un cisne negro que aparece que hay que ver para qué lado va. Pero yo creo que primero la baja de la inflación y luego que la clase media pueda vislumbrar que está en condiciones de empezar a cambiar los electrodomésticos o el auto, creo que esas son las cosas que de todas maneras van a seguir condicionando el futuro electoral de Milei. A nivel político, ¿cómo ves que se van a parar los partidos más tradicionales? Bueno, el peronismo ya sabemos, ya se ha planteado en la posición de juicio político directamente. ¿Qué puede hacer el radicalismo, el PRO? Y el radicalismo va a apurar va a pedir que el radicalismo tiene varias vertientes, ¿no? Pero todos van a pedir que se investigue a fondo al presidente Milei. El PRO ya también hizo un comunicado, Mauricio Macri, el PRO de Mauricio Macri hizo un comunicado dando una especie de, marcando nuevamente una diferencia. Da la sensación que en el caso del PRO, que Macri lo viene mostrando hace un tiempo, que Macri da la sensación de que está esperando que si a Milei le vaya mal, si a Milei le va mal, él vuelve a recuperar el lugar de protagonismo perdido y vuelve a ocupar ese espacio de centro-derecha o de favor que tiene el electorado de centro-derecha con alguien, ¿no? Entonces, si a Milei le va mal, Macri quiere ser el que ocupe nuevamente ese lugar que eventualmente quedaría vacante. No sé, nadie pareciera que tiene muchas ganas de ayudarlo en este momento. Sí,
y a partir de ahora cada declaración va a tener su propio peso. Absolutamente. Maxi, gracias por venir. Un placer.